Afirman que 97 personas fueron detenidas esta mañana en la planta procesadora de carne Glen Valley Food. Crece también el miedo entre los trabajadores inmigrantes del campo, restaurantes y hoteles tras reanudarse las redadas en esos lugares de trabajo. Te puedo garantizar que nada como lo que estamos viviendo lo hemos vivido antes, ni siquiera con la primera administración de este presidente actual. ¿Sientes que hay miedo ahora mismo? Llegamos con una percepción de que todo es color de rosa y que simplemente voy a llegar a coger los dólares de los árboles, y la realidad es otra, y es una realidad muy dura, que legalizarse en este país es complejo, que en realidad necesitas tener un plan para poderte legalizar. Catalina Restrepo, abogada, directora del Restrepo Law Group en Florida. Miembro del Colegio de Abogados de Florida, defensor incansable contra el fraude migratorio y, sin duda alguna, una de las mejores abogadas de inmigración del país. Hoy comparte su experiencia para ayudarte a normalizar tu situación y evitar los errores que pueden costarte todo. Y ayudamos a una investigación extensa donde hubo un grupo de personas en el condado de Palm Beach que estafaron y extorsionaron. Imagínate, más de 100 inmigrantes que con tanto esfuerzo iban y les pagaban a estas personas. Es un sistema que en realidad inmigración está haciendo lo que quiere muy arbitrariamente. Catalina, qué placer tenerte en MBT Podcast. Realmente para mí es un honor tener una de las mejores abogadas de inmigración sentado frente a mí hoy en nuestro estudio de MBT. Y creo que esta va a ser una conversación muy interesante, sobre todo por todo lo que está pasando al día de hoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy agradecida. Gracias por brindarme este espacio. Para mí es un honor y un placer estar acá el día de hoy contigo. Catalina, estamos viviendo un momento muy trascendental en tema migratorio en los Estados Unidos. Creo que desde que tengo memoria nunca habíamos visto unas reglas de inmigración tan estrictas como la que ha impuesto el actual gobierno de los Estados Unidos. En todos tus años de experiencia, porque tienes más de 1,000 clientes que trabajan contigo, ¿cuál es tu opinión personal acerca de lo que está pasando al día de hoy? Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Como mencionas, llevo ejerciendo ya un tiempo, llevo ejerciendo desde el 2011 y en realidad ya he visto diferentes administraciones tomar diferentes posiciones en este tema migratorio, pero te puedo garantizar que nada como lo que estamos viviendo lo hemos vivido antes, ni siquiera con la primera administración de este presidente actual, y es una situación bastante preocupante porque siento que mucha parte de la parte humanitaria la han sacado de todo el tema migratorio y están mirando las cosas desde una sola perspectiva y a través de un lente muy rígido y muy duro que en realidad perjudica a todas las personas que hemos emigrado a este país. Claro, es que es una situación compleja, ¿sabes? Desde verlo, desde ese lado humano que tú dices, porque yo creo que el tema de regular migración es sumamente importante en este país. Y creo que para ti ni para mí es una sorpresa que la anterior administración llegó a un punto que fue demasiado flexible. Pero nos hemos ido a un extremo de flexibilidad a un extremo totalmente opuesto. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. ¿Cuál crees que es el gran problema de los latinos cuando inmigran? ¿Crees que no hay un plan? ¿Crees que hay mucha gente que llega a, bueno, cuando yo llegue allá, veré qué hago? O sea, ¿cuál es tu mejor recomendación? Porque vamos a hablar de muchos temas hoy, pero quiero que empecemos con ese consejo personal tuyo a todas las personas que en algún momento se les ha cruzado por la cabeza vivir una nueva experiencia en un país tan maravilloso, tan increíble como es Estados Unidos. Yo soy la primera persona que te voy a decir, vívelo, vive las experiencias de vida, pero ten un plan, ten una educación, ten los ojos abiertos a que vas a llegar a un país desconocido, con reglas desconocidas. No todo es color de rosa cuando llegas acá. Dependiendo a qué estado llegues, tienes diferentes reglas, diferentes normas, son dinámicas distintas y desafortunadamente muchas veces desde nuestros países
llegamos con una percepción de que todo es color de rosa y que simplemente voy a llegar a coger los dólares de los árboles, y la realidad es otra, y es una realidad muy dura, que legalizarse en este país es complejo, que en realidad necesitas tener un plan para poderte legalizar, porque si no vas a perder muchas oportunidades, muchas puertas no van a estar disponibles para ti si no lo haces de una manera organizada y consciente, teniendo esa educación que en realidad, en mi opinión, debe hacerse mucho antes de tú tomar la decisión de emigrar a este maravilloso país, país de las oportunidades. Pero si tú llegas acá pensando de que, bueno, allá soluciono, Claro. y empiezas a darte cuenta de que para poder trabajar necesitas un número de seguro social, necesitas un permiso de trabajo, para poder manejar legalmente, necesitas todos estos documentos en regla, ya empiezas a tener un montón de obstáculos, y ese sueño americano que muchas personas llegan a querer cumplir, pues obviamente no va a ser posible. Y mucha de esa información siento que viene desde nosotros mismos, los latinos que ya vivimos acá, que muchas veces queremos pintar una realidad que no existe. Claro, es que lo ves desde las fotos en Instagram, Claro, mostrando un Miami que, claro, Miami es hermoso. Miami es divino. divino, es increíble, es una ciudad grande, pero te empiezan a mostrar una realidad que ese Miami que muestran es un Miami de muy pocas personas que tienen un poder adquisitivo alto, que tienen unos trabajos profesionales donde ellos no ganan por hora. Ellos tienen salarios altos o tienen compañías, y por supuesto que es posible. Pero han vendido el sueño americano, que tú llegas y ya tienes el carrazo y tienes una casa, cuando no es así. Correcto, correcto. Y que para poder obtener esas cosas, aquí es posible, aquí el poder adquisitivo es muy fácil. Yo me tomo como ejemplo, yo soy colombiana, el año pasado pasé bastantes meses en Colombia, y para algo tan simple como comprar un carro, allá es un obstáculo, y yo, pero Es tengo un dinero. proceso. O sea, literal me pidieron mi primer hijo y no tengo hijos. Y es como que, wow, qué montón de procesos y de obstáculos para poder adquirir algo, cuando acá en Estados Unidos tú Claro. quieres el carro último modelo, ¿qué carro quieres? Y lo único que necesitas es mostrar que estás empleado. Yo siempre he dicho que comprar carro en Estados Unidos es como ir a comprar leche. O sea, Literal. tú vas y el mismo día, en un par de horas, sales con tu carro. Eso me pareció increíble. Yo el año pasado comprando carro, es que no vuelvo a recogerlo en 2 semanas. Y yo, ¿cómo así que en 2 semanas? No me voy con el carro desde ya. No. Y yo, ay, ¿cómo así? Y yo aquí, como tú lo dices, es algo muy simple, muy fácil. El ya, con todo. ¿Quieres unos tenis nuevos? Ya. Y los puedes comprar en descuento y en todos los colores. Entonces ese poder adquisitivo sí es muy fácil si tienes las herramientas adecuadas. Pero si no tienes las herramientas, si no tienes un permiso de trabajo, si no tienes el lenguaje, a mí me encanta hablar en inglés y en español, puedo hablar con el doble de la población, y mucha gente es, no, pues no necesito, vivo en Miami, no necesito hablar inglés. No, pero te abre muchas otras puertas para tener ese poder adquisitivo y ese estilo de vida con el que viniste en mente a llegar a obtener. Quiero empezar haciendo ciertas preguntas que muchas personas deben tener en su cabeza, porque he recibido, cuando yo llegué acá, recibí un mix de información. Por ejemplo, si tú eres una persona que cruzó la frontera, no con visa, o sea, cruzaste ilegalmente la frontera, ¿qué tan real es que te puedas volver ciudadano? Porque veía que hay personas que me decían, si tú cruzas la frontera, así te cases con un ciudadano americano, no puedes tenerlo porque tienes que pedir un perdón, regresar a tu país, o sea, es un proceso. Y que ahora debe ser mucho más complicado. Una persona que cruza ilegalmente la frontera está cometiendo un crimen porque está entrando al país sin ninguna autorización y sin ninguna revisión. ¿Qué tan real es posible tú volverte ciudadano haciendo ese acto? Qué pregunta tan potente. Y vamos a tomarla por partes porque hay bastante información. Entonces, cuando las personas cruzan ilegalmente, es como si tienen diferentes avenidas para poder llegar a tener el resultado que viene siendo una residencia y a un futuro una ciudadanía.
no es en absoluto, es que cruzó por la frontera, ya nunca va a poder recibir papeles. No. Van a haber diferentes rutas para tú poder llegar a ese sueño americano que es tener tu residencia. Entonces, ejemplo, digamos que yo llego y yo cruzo la frontera. Primero, ¿por qué cruzaste? Claro. Digamos que tú vienes huyendo de un país y vienes huyendo porque eres de alguna religión en particular, tu orientación sexual, tu nacionalidad, tu opinión política, pues entonces ahí ya me empieza a sonar, bueno, vienes huyendo y tu vida corre peligro y hay una posibilidad de que puedas llegar a ser elegible para un asilo. Si ganas un asilo al año y el día, pues en general, porque ya ciertas cosas con temas de asilos han cambiado, pero puedes, al ser asilado, aplicar para tu residencia. Pero tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, aunque cruzaste la frontera, tienes un alivio que viene siendo el asilo que te puede llevar a esa residencia. Digamos que cruzaste la frontera, nadie te vio y dices, encontré el amor de mi vida, esa persona es residente o ciudadana, se casan, todo bello, hermoso, y empiezan ese proceso. Entonces ya es una petición, ya al tú haber cruzado ilegalmente, pues entonces hay ese castigo de que no puedes recibir tu residencia adentro de Estados Unidos y requieres pedir un perdón, viajar a tu país de origen con ciertas excepciones y de ahí puedes llegar a recibir tu residencia. Ahora, con la administración anterior, que todo el mundo decía, es que todos los que entran ya tienen permiso de trabajo, ya tienen residencia. ¿Eso es tan real o no? No, eso es un mito, ¿verdad? Para nada. Lo que hizo la administración anterior fue crear una aplicación CBP One y lo que esa aplicación hizo fue poder contabilizar las personas que estaban entrando, registrarlas, empezar un proceso desde la frontera para poder hacer llegarlos a las cortes, para que pudieran sacar un permiso de trabajo desde el principio. Entonces creó unas regulaciones que ayudaron de cierta manera, pero no tenían un final que pudiéramos llegar a algo más permanente. Entonces, en la manera en que yo lo veo es, pusieron una curita en una hemorragia. Uh-huh. Si a ti llegan y te cortan este brazo, a mí me encanta hacer las analogías médicas porque como que concientizan un poco a la persona. Si a ti te cortan este brazo, ¿tú qué quieres? Pues que te den una solución, que te pongan una prótesis, que te sanen la herida. Lo único que la administración anterior hizo con ciertas políticas que implementó fue simplemente poner una curita en una amputación, porque no tenían esa finalidad. No tenían una manera de que las personas llegaran a tener residencia, ciudadanía, una legalización completa. Tuvo un programa que duró solo 2 años. Bueno, y después de los 2 años, ¿qué? Pues llegó esta administración y la desapareció. Entonces, un montón de personas quedan en el aire. Y ese es el problema que ocurre en este país con los temas migratorios, de que no hay una continuidad de los programas o los programas no llegan a tener algo más sólido para poderle dar esa legalización a las personas. Depende mucho de la orientación del partido político que esté en el poder. Entonces es como o lo haces ahora o tú no sabes qué va a pasar en 4 años. Correcto. Por ejemplo, eso pasó con muchos de los Dreamers, los de DACA, que no tomaron ventaja, no aplicaron cuando estuvo disponible ese primer registro. Pasaron los años, cambiaron las administraciones y ya nuevos aplicantes ya no eran elegibles. Ahora solo son elegibles los que originalmente aplicaron, mantuvieron su DACA y no nos dan una finalidad. Claro. Siguen en el aire renovando algo muy incierto. Mira que hay un tema que es muy curioso y cuando yo llegué acá me empezaron a hablar del concepto del paralegal, y me decían, no, tú contratas un paralegal que él te cobra $1,000 y tú puedes obtener tu proceso migratorio para que puedas ser ciudadano y siempre me llamó mucho la atención y yo hice mi propia investigación y me di cuenta que no era la mejor opción. ¿Por qué un paralegal no es la mejor opción para iniciar un proceso migratorio y sí un abogado de inmigración, como es tu caso? Bueno,
aquí es donde a mí me gusta dar como este ejemplo. Si tú llegas donde el médico y tú dices, uy, doctor, me está doliendo aquí, me está doliendo mucho, el doctor, por lo general, te va a hacer unos exámenes, un diagnóstico y de ahí va a determinar si te necesita hacer una cirugía o si hay alguna otra cosa. Si es ese momento donde necesitas una cirugía, ¿tú prefieres que te opere el cirujano o el asistente del cirujano? ¿No? El El, cirujano, por el supuesto. cirujano. Y todo el mundo me contesta lo mismo. Entonces, ¿por qué para lo legal siempre buscamos el asistente? Ahora, tú puedes llegar aquí y hacerme una consulta y decirme, es que yo quiero que tú me ayudes, un ejemplo, yo quiero que tú me ayudes a llenar mi aplicación de asilo. Ujú. Listo. Lo primero que yo hago es un diagnóstico. Yo quiero investigarte, yo quiero saber un poco más de ti, yo quiero saber si tú tienes familiares que sean residentes o ciudadanos, si tú tienes hijos ciudadanos, cómo están de salud, cómo están en la escuela. Yo quiero saber si en algún momento has sido víctima de algún crimen. Yo quiero saber muchas otras cosas que para mí me van a dar información para yo determinar si tienes alguna otra avenida. Entonces, muchas veces lo que tú crees que necesitas en realidad no es lo que tú necesitas. Ujú. Entonces, si tú vas donde un paralegal, primero que todo, ese paralegal no te puede dar un consejo legal. Claro. Entonces, tú le estás diciendo al paralegal lo que tú quieres que ese paralegal haga por ti. ¿Cuál es el problema? La mayoría de los paralegales te van a dar consejos legales, Ujú. lo cual está prohibido por la ley, y muchas veces no es lo que tú necesitas. Entonces, como abogada, yo requiero investigarte un poquito más Claro. para mirar si hay algunas otras avenidas. Tal vez tú llegas y me dices, es que voy a aplicar para un asilo y empezamos a indagar y digamos, en este escenario ficticio, digamos que tu papá era ciudadano o es ciudadano y cumple los requisitos para tú heredar esa ciudadanía. Ujú. Un ejemplo, cosas que un paralegal no puede hacer. No Es que te sabes algo, yo toco este tema porque tengo muchos amigos que no me escucharon, que contrataron paralegales y ahora mismo están en un enredo migratorio que no te puedes imaginar porque empezaron a escuchar a un paralegal. Y cuando por cierta razón lo llamaron a audiencia por un caso de asilo político, el paralegal se desapareció. Eso es, yo creo que es lo que más sucede, ¿no? demasiadas historias he escuchado yo sobre esto. En todo el tiempo que yo vengo representando a las personas, y es a lo único que yo me dedico, casos migratorios, he tenido paralegales donde han hecho un buen trabajo, donde en realidad es llenar el formulario, lo llenan bajo todo, porque a mí me gusta pedir el archivo migratorio, Ujú. a mí me gusta ver sobre qué estoy construyendo. Entonces he visto trabajo que no me puedo quejar, he visto trabajo donde no solamente ha sido un mal trabajo, pero han llegado a estafar a las personas. Yo ayudé a más de 100 personas a entablar una demanda y fuimos varios en el condado de Palm Beach que pudimos con la ayuda de la policía, el departamento de HSI, que es un departamento muy específico migratorio, y con el IRS. Y ayudamos a una investigación extensa donde hubo un grupo de personas en el condado de Palm Beach que estafaron y extorsionaron. Imagínate, más de 100 inmigrantes que con tanto esfuerzo iban y les pagaban a estas personas y después nos vinimos a dar cuenta que era todo mentira, estaban fabricando documentación fraudulentamente, llenaron documentos con el IRS, pero lo que más tristeza me dio en ese momento fue que habían muchas personas siendo estafadas en el lado migratorio y la policía no hizo nada, inmigración no hizo nada, vinieron a hacer algo, fue cuando el IRS se dio cuenta que este grupo de personas estaban estafando y habían estafado al IRS de casi $1 millón. Wow. Y ahí sí fue donde estas otras entidades gubernamentales empezaron a tomar parte. En este momento tengo personas que han ido donde paralegales en el condado de Palm Beach. Yo he hecho quejas en contra de paralegales con el Florida Bar y no ocurre nada. Entonces, también es una situación muy triste donde como sociedad y entidades que debemos estar protegiendo a la población no hacen nada. Claro. Es que yo creo que abrir estos espacios
son sumamente importantes porque dentro del desconocimiento y que tú empiezas a escuchar mucha gente que te dice muchas cosas que no es lo mejor realmente, te dejas influenciar y terminas cometiendo un error que puede ser garrafal para tu proceso de inmigración. O sea, he visto tantos casos de personas que han cometido esos errores y que se arrepienten. Yo creo que eso ha ocurrido demasiadas veces. Y cuando yo veo situaciones como esas, yo siempre doy el ejemplo del cirujano. Y la gente siempre se ríe y me dice, no, con el cirujano. Bueno, ¿por qué hacerlo de otra manera? Entonces empiezan, y aquí es donde yo me vuelvo un poquito dura, porque es que no tengo dinero, es que me dijeron, es que yo no sabía, es que, y ahí es donde yo le digo, usted vino a un país desconocido y esas son partes de las consecuencias de sus acciones. Si usted va a ir a un país desconocido, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Empezar a indagar, empezar a aprender de cómo funciona este país, cuáles son las normas. En Colombia algo que me parece muy gracioso es que después de la medianoche usted no tiene que parar en un semáforo en rojo. Aquí en Estados Unidos no importa la hora, usted para en un semáforo en rojo, usted para en un pare, una señalización de pare, pero muchas veces venimos con la mente de que necesito seguir resolviendo como venía resolviendo en mi país, pero quiero un resultado diferente, porque la gente llega y dice, no, es que me gusta la tranquilidad con la que vivo, no, es que me gusta poder salir a montar en bicicleta sin tener el miedo de que me vayan a robar la bicicleta. Bueno, ¿qué estás haciendo tú como ciudadano para fomentar ese estilo de vida? Y entonces son los que están inventando situaciones de cómo ganar ventaja, están buscando situaciones donde, no, es que me va a salir más barato, pero muchas veces lo barato sale caro. Esta semana completamente de acuerdo. Esta semana tuve una consulta con una familia que empezaron un proceso con un paralegal y como el paralegal les empezó a decir, no, es que tiene que hacer esto, es que tiene que hacer esto. El señor tenía una idea muy diferente de cómo era el proceso. Y ahí es donde a mí me toca, entre comillas, ser la mala del paseo, porque me toca aterrizarlos, me toca cobrarles más, porque no solamente estoy haciendo mi trabajo, pero estoy arreglando el mal trabajo de alguien más. Entonces lo barato sale caro. Algo que pudo haber costado 2, 3, 5 mil dólares, ahora sale el doble o el triple. Claro. ¿Sientes que hay miedo ahora mismo? Después de que en enero se tomó la posesión de la nueva presidencia, ¿cómo es el ambiente general de las personas que se sientan contigo? Me interesa mucho conocer tu perspectiva porque tu trabajo es ese. Estás todo el día hablando con personas que están tratando de arreglar su situación migratoria. ¿Cuál es tu percepción acerca del ambiente que se vive a nivel general ahora mismo en los Estados Unidos para la población inmigrante? Yo diría que es un sentimiento de urgencia. Ahora sí la gente está buscando situaciones, maneras de solucionar esa situación migratoria. Es un sentimiento de todo lo que he construido me lo pueden quitar de la noche a la mañana si me deportan. Es un sentimiento, sí, de miedo. Miedo de que puedo salir de mi casa y no regresar porque voy a ser parte de una redada donde me agarren y me lleven. Y es una situación muy difícil. Claro. Entonces aquí es donde yo le digo a las personas, es educarnos, es buscar esa información de fuentes válidas, porque te doy un ejemplo. Anteriormente mencionaste cruzar la frontera es un crimen. Cruzar la frontera en realidad es como una infracción, como si tú cruzaras la calle en un área no permitida. Entonces no es un crimen. Lo que viene siendo una criminalidad es una serie de otras cosas. Pero mira cómo nos venden la retórica de que yo que estoy acá, yo estoy legal, me termino creyendo eso, ¿sabes? Correcto. Entonces ahí abre la puerta para un sinfín de otras creencias. Y cuando uno dice, no, es que el que nada debe, nada teme, estoy aquí para ayudar. Muchas veces terminamos dando mucha información a agentes de inmigración, a la policía, información que no es necesaria ni eres requerido dar. Entonces te doy un ejemplo. Este escenario lo he visto muchas veces. Gente que va a la playa, gente que está pescando, se acerca a ICE.
¿ICE qué hace en la playa? Me preguntarás tú. Pues vivimos en la Florida, donde en realidad somos considerados un estado todo frontera, porque hay cierta parte de la ley que dice que ciertos retenes pueden ocurrir a 100 millas de la frontera. De aquí a la playa, ¿cuánto estamos? ¿Cierto? Muy cerquita. Pero la ley también dice de que yo no tengo que dar información. Yo tengo el derecho de quedarme callado. Ok, ahora, disculpa que te interrumpa, porque todo esto que tú me dices se me vienen escenarios en la cabeza porque he visto muchos videos. O sea, hay muchas personas que las paran, están en un carro, de repente viene una redada de ICE que te atrapa en el carro, te piden tu identificación y dice, yo tengo derecho a no, y les muestran incluso o el pase de conducir o el nombre, pero llegan al punto de que parten los vidrios, te sacan del carro y de repente te llevan a la cárcel. O sea, entonces, ¿dónde está el límite? O sea, es algo que me rompe la cabeza. Y ese es el problema que estamos teniendo con esta administración, que no tiene límites, que están atropellando los derechos de la población, están deteniendo gente que en realidad no deberían estar deteniendo. Porque estaba viendo que un dato que me llamó mucho la atención, porque cuando la administración llegó, prometió agarrar a la gente que tenía antecedentes criminales. O sea, ahora, antecedentes criminales es te hago un ¿hasta qué punto? Te hago un paréntesis. Eso se viene haciendo desde que yo empecé a ejercer. Yo empecé a ejercer con la administración de Obama y algo que él implementó eran las prioridades de remulsión y tenía diferentes prioridades. Personas que tienen DUIs, violencia doméstica, ciertos crímenes que los hacen deportables, que son violentos. Esos siempre han sido prioridad de remulsión. Siempre, siempre, siempre. Que han sido un poquito flexibles en ciertas administraciones, sí, pero te doy un ejemplo. Para mí las visas U son las visas que hasta hace poquito daban mucha protección. Las visas U son para personas que son víctimas de ciertos crímenes y ayudan en la investigación de esos crímenes con la policía, con la fiscalía. Y estamos hablando de crímenes serios, violencia doméstica, abuso sexual, asalto con armas, cosas bastante violentas. No estamos hablando de que, ay, es que allí me miraron feo y ya. No, estamos hablando de crímenes, ¿cierto? Y digamos que yo soy víctima de un crimen, yo voy, yo ayudo, yo testifico y luego eso abre la puerta para que la policía, la fiscalía o una entidad gubernamental me firme una certificación, que es lo que me permite entonces después aplicar para una visa U. Okay. Esa visa U, solamente hay como 10, 11,000 visas U disponibles al año para todo el país. Entonces estamos ya en una espera de 5 o 6 años hasta más para que nos aprueben una visa U. Después de que esa visa U es aprobada, yo tengo que tener esa visa por 3 años y después aplico para la residencia. Okay. Entonces, proceso largo. Larguísimo, larguísimo. Durante otras administraciones, las personas que tenían una visa U pendiente o que tenían algo que se llama un bona fide, que es inmigración diciendo, cumples con los requisitos, pero no hay visas disponibles todavía. Entonces era como un amparo temporal. Hasta ahorita, esas personas con esos documentos eran protegidos de ser removidos, así tuvieran una orden de deportación. Con esta administración no. Con esta administración no hay distinción de nada. No hay distinción si tú eres blanco, negro, naranjado, amarillo. Si tienes una orden de deportación, te deportan. Okay. Pero entonces, ¿dónde está la parte humanitaria? Te doy un ejemplo. Tuve una clienta, ella fue víctima de violencia doméstica. Tenemos una visa U preaprobada, ni siquiera pendiente. No, ya está preaprobada. Tenía una orden de deportación, como anteriormente había sido algo que los protegía. Ella iba, se presentaba a sus check-ins sin ningún problema, hasta que esta administración llegó y dijo, no, ya, no importa. Agarre sus 2 niñas y se devuelve para su país. Y en menos de 24 horas ya estaba en su país. No había tiempo de hacer nada a favor. Entonces fue un proceso donde estaban siendo protegidos, acobijados
por esta visa U, de un momento a otro no importa. No importa quién eres, no importa cuáles son tus circunstancias, no importa el por qué estás acá o con quién estás acá. Tienes una orden de deportación, ya mañana estás en tu país. ¿Dónde está la humanidad? No, ¿Dónde también he está? visto casos de personas que están con asilo político que cada mes se tiene que presentar a hacer un check en inmigración y que lo que está pasando ahora es que cuando van a hacer el check los arrestan ahí. Exacto. O sea, cuando están en un proceso legal. Correcto. Y un juez no ha determinado si su estadía va a ser aprobada o no, los están agarrando y los están deportando. Exacto. No hay límites, no hay una manera de tener un orden. O sea, Una pregunta, para una persona que pasa por esa situación, ayer escuché un caso muy particular. Me he preparado mucho para este programa. Vi el caso de un colombiano, tiene un proceso de asilo político, se presentó en inmigración como siempre lo ha hecho, lo arrestaron. Lleva 15 días arrestado. Tiene una orden ya de deportación. No sé por qué, no han explicado por qué. Todos los aviones que han salido, el de Colombia los han tenido retenidos. Sé que hay un tema con el gobierno colombiano. Ahora, mi pregunta es, ¿qué escenario real hay para esta persona? O sea, cuando tú estabas cumpliendo tu ley, ¿hay algo que te pueda amparar o proteger, que incluso un abogado pueda hacer? ¿O realmente cuando ya te meten y te dan una orden de deportación, ya no hay nada que hacer y te toca regresarte? En este clima migratorio, nunca hemos vivido nada como esto, donde en realidad día a día nos están dejando sin armas, sin herramientas con que pelear esta batalla. En realidad nos están dejando maniatados. Okay. Porque en el transcurso de esta semana salió un último caso que si usted cruzó la frontera, entonces ya no va a ser elegible para fianza. En el transcurso de estas últimas semanas, mucho de las leyes para la gente detenida ha estado impactando muchísimo en esa dinámica para poder salir, para poder uno defenderse. O sea, si estamos hablando, es un sistema que en realidad inmigración está haciendo lo que quiere, claro, muy arbitrariamente. Entonces volvemos a la misma pregunta, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está esa empatía por el ser humano? Sí. Ya se está desapareciendo viendo por completo. La nueva cárcel que crearon, Alligator, Alcatraz. Ese ha sido un tema de mucho debate, especialmente porque en los centros de detención que tenemos acá en el sur de la Florida no hay suficientes camas, hay muchas quejas de que la gente no se le están dando los servicios básicos, comida, dónde dormir, y entonces ahora le añaden este otro tema que es en realidad unas carpas en la mitad de la Everglades. O sea, para las personas que no tengan contexto, los Everglades, imagínense un lago gigante, o sea, el estado de la Florida, un pantano de mosquitos con cocodrilos. O sea, es una situación bien terrible y por lo que he visto no tienen aire acondicionado, o sea, dicen que es un verdadero infierno. O sea, se está cruzando una línea muy finita, y no solamente esa línea, pero en el transcurso del día de hoy, en varios de los grupos a los que pertenezco de abogados, la pregunta seguía surgiendo: ¿han tenido algún éxito en poderse contactar con los oficiales de deportación de Alligator Alcatraz? Sí, porque están completamente incomunicados, ¿no? Están completamente como en una burbuja. Entonces ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que todas las personas que vivan en Estados Unidos, independiente de la manera en cómo entraron, tengan derechos básicos? La Constitución fue muy clara. La Constitución dice que tenemos unos derechos muy, muy básicos. Fíjate que este es un país de inmigración. O sea, correcto, aquí realmente los que se consideran ciudadanos americanos, realmente si analizas el árbol genealógico de donde vienen, eso es migración europea. Pues no tenemos que ir muy lejos. Nuestro propio presidente en este Claro, momento tiene unas raíces. alemanes. Exacto. ¿Cómo vinieron sus esposas? Ujú. Ejemplo. Esa es la doble moral de la inmigración, de que
de que cierto grupo de personas está bien. Correcto. Mira que un gran número de inmigrantes que no tienen permiso de trabajo y que están acá son canadienses. Y no hay problema con los canadienses, Claro. ¿sabes? O sea, y nadie se queja. Ellos viven acá como si nada. Y es un gran número. Es uno de los países con mayor número de inmigrantes ilegales viviendo en Estados Unidos. Imagínate, Y nadie dice nada. me quitaste las palabras de la boca porque a mí me gusta poner mucho ese ejemplo. Entonces, esa doble moral, no tenemos problema de que entonces los canadienses vengan y entre comillas se roben tus trabajos. Ujú. Pero yo estoy muy segura que no son los canadienses quienes te están recogiendo el tomate, quienes te están Claro. cortando el pasto, quienes están limpiando los hoteles, quienes están haciendo negocios de la manera en que nosotros los latinos los hacemos, porque estadísticamente somos la población que más pequeños negocios creamos. Entonces, ¿dónde está la gente que va a ir a recoger los tomates, las naranjas? Los restaurantes. Los restaurantes. Todo. Es una cosa increíble, o sea, en nuestra comunidad, y aquí es donde yo me le quito el sombrero al inmigrante, estamos dispuestos a llegar acá y hacer lo que sea. Y no es que sabes algo, y estos son números reales, sino que nos tratan de vender Hay una agenda informativa que se está vendiendo donde se muestra que los inmigrantes son los que cometen los crímenes cuando realmente los números de inmigrantes que cometen crímenes en este país, número muy por debajo de la media americana. Lo que pasa es que cuando lo hace alguien de acá, pues eso no llama la atención. Pasa desapercibido. Pasa desapercibido. por decirlo así. Entonces se ha vendido un mensaje realmente que creo que no es la realidad. Y vivimos en un mundo hoy, al día de hoy, 2025, donde hay muchísima desinformación y Bastante. donde hay mucha gente hablando de muchas cosas que se creen los expertos. Me encanta. Pero ¿sabes algo que es lo que más me preocupa? Que la gente le pone atención a esa gente. Exacto. Aquí todo el mundo, yo no sé, mágicamente la gente llega a Estados Unidos y se vuelve el experto en medicina, el experto en contabilidad, Ujú. el experto en leyes. O sea, ya todo el mundo es experto y todo el mundo sabe y todo el mundo tiene una opinión. Pero muchas veces, y esto yo se lo digo a mis clientes, mira quién te está dando esa opinión. Es alguien que está en una situación igual, mejor o peor que la tuya. Y la mayoría de las veces esas personas que tienen esas opiniones están en una situación igual o peor que la mía. Entonces, estamos siguiendo un patrón de desinformación continua y no nos tomamos el tiempo de en realidad buscar información de fuentes verdaderas. Yo soy la primera que le digo a las personas, pregúnteme yo dónde estudié, pregúnteme si yo tengo licencia, pregúnteme cuál es mi número de licencia, llame al Florida Bar si quiere para certificarse que yo soy abogado. Eso es parte de usted ser un ser informado. ¿Por qué? Porque es un servicio que usted está pagando. Claro. Y que la gente no entiende las consecuencias de lo que tú decías al inicio, por quererse ahorrar un dinero. Correcto, Lo correcto. terrible que termina pasando de tomar esa decisión. Pero mira que muchas veces es que no le ven el valor a lo que están pagando. Si yo llego y te digo ¿a ti te gustan los carros? Me encanta, sí. Ok, ¿cuál es tu carro de sueños? Carro de sueño. Sí, Maserati. listo, ¿de qué color? Negro, ¿Y el interior? cuero, Uy, fino, lindo. que uno se siente, ay, ese olor a nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto puede costar ese carro? 100,000, 150,000 Listo, dólares. digamos que vale 150,000. Y digamos que yo te digo a ti, yo te lo voy a tener acá fuera de tu casa, Ujú. con las llaves en mano, en 2 horas. Pero yo quiero que tú me tengas $10,000 y yo te entrego las llaves. ¿Tú qué harías? ¿Por qué te ríes? Estoy procesando la situación. ¿Tú qué harías? O sea, si tengo el dinero y... Digamos que tú no tienes el dinero y tú tienes que ir te pongo una cifra un poquito más, Ok. $25,000 por ese carro. Y yo te voy a entregar las llaves así. O sea, 25,000 dólares. No. Yo te digo a ti, te doy el carro si tú a mí me das $25,000. Ok. Tienes 2 horas para conseguirte los $25,000 y te entrego tu carro de sueños. Pero
Te lo entrego Ok. todito, así. ¿Tú qué harías? Tú haces de todo para buscar esos $25,000. Sí, o sea, yo te voy a ser muy honesto porque estoy dudando, porque no sé si me estás poniendo en una situación en la que el carro no está bien o es No. una estafa. O sea, el carro es, El pues claro, carro es claro. igualito. Yo Sí. te digo a ti, vamos y lo escogemos de paquete. Y es que así no, como tú es que lo así no, quieres. es que así no tenga la plata, me la consigo. Te la Hago la consigues, llamada. haces las llamadas, empeñas a lo que tengas que empeñar, Claro. vendes lo que tengas que vender. ¿Por qué? Porque tú quieres ese carro, Ujú. porque es tu carro de sueños, Claro. porque tú darías lo que fuera porque fuera tuyo. ¿Por qué no le ponemos ese mismo empeño, ese mismo valor a tener tus papeles? Y simplemente no vas donde un abogado porque es muy costoso. Así es. Y muchas veces ese muy costoso ni siquiera sabemos cuánto es. Ujú. Yo amo a una de mis tías, bueno, amo a todas mis tías, pero hay una donde yo le digo, tía, esto, ay no, eso es muy caro. Yo, tía, pero ¿cuánto es caro? Porque tu percepción de caro puede ser muy distinta a mi percepción de caro. Y muchas veces no vamos donde un segundo, un tercer abogado, simplemente, porque este abogado me está cobrando $5,000. $5,000, $10,000. ¿Cuánto pagarías tú por tu residencia? Eso es algo uno no debe escatimar en precio. O sea, realmente, mira, te voy a contar mi experiencia. Cuando yo llegué acá, yo me senté con distintos abogados, ¿sabes? Y yo hice mis investigaciones y todo. Y yo siempre tuve muy claro que no importa lo que costara, yo quería uno de los mejores abogados. Contraté uno de mis mejores abogados que hay en Florida en ese momento. Ah, siempre tuve la tranquilidad de que todo mi proceso iba a salir bien. En ese camino me encontré con muchas personas recién llegadas, con mucho desconocimiento, y cuando yo les recomendaba se sentían como atacados, ¿sabes? Como si yo los estuviera juzgando. Yo lo único que les decía era por su bien. Dije, no hagas esto, no hagas esto, porque te va a pasar esto. Y en muchos de los casos pasó, ¿sabes? Entonces es como, hombre, en este tipo de asesorías legales es muy importante hacerlo con la persona correcta, una persona con experiencia, una persona que te va a brindar la seguridad que no te va a estafar. Y eso es sumamente importante. Y yo te puedo decir, no todos los abogados somos perfectos. Ujú, sí, No por supuesto. porque Como cometemos todo, errores. como todos. Exacto. Pero nosotros tenemos una licencia que proteger. Ujú. Si tú en algún momento te sientes que tu abogado actuó de mala fe, que tu abogado no tuvo la XY, por cualquier motivo que tú crees que el abogado haya hecho algo mal en tu caso, hay represalias. Tú puedes hacer una queja formalmente en contra de tu abogado si tú te sentiste estafado, si tú te sentiste que tu abogado, la mayor queja es de que el abogado nunca me contesta. Esa es de las quejas que más escucho. Y a raíz de eso, entonces tu caso no fue exitoso o tu abogado no cumplió con las fechas que estipuladas por la corte. O sea, hay muchas cosas que nos pueden afectar a nosotros en el ámbito profesional, que hay maneras de ustedes como consumidores protegerse. Ni un paralegal ni un notario Ujú. tienen eso. Un notario aquí en los Estados Unidos es una persona que tomó un curso de 4 horas para Wow. poder certificar que tú eres la persona que dices ser para firmar este documento. Eso es un notario. Nada más. No tiene esa connotación adicional que tiene en nuestros países, porque en nuestros países un notario es alguien, muchas veces abogado, que ha tenido una formación específica, una experiencia específica. Aquí no. Aquí un notario simplemente es quien certifica que tú eres quien firmó este documento. Tenemos muchísima audiencia en México, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Quiero hacerte una pregunta. Estoy en Colombia, estoy en uno de estos países. Quiero inmigrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer? O sea, para poderlo hacer de forma legal, porque no es fácil. O sea, sé que está la opción laboral, que tienes que demostrar que eres muy bueno para que una compañía realmente te haga el sponsor. Pero ahí es donde también depende de cada situación. No es solamente de esa manera. Y ahí es donde yo
ese tipo de casos no hago, porque yo me enfoqué en otra área. Ahí es donde yo le diría a esa persona, contacta a un abogado que se especialice en temas laborales, porque esa no es la única manera. Hay muchas avenidas. Dame la luz de las avenidas. O sea, ¿qué se puede hacer para una persona que está en uno de estos países y que no quiere exponerse a lo que está pasando hoy en día y quiere realmente venir a aportar a este país y quiere tener la oportunidad de vivir en este país maravilloso, que tiene sus cosas buenas como sus cosas malas? Ahí es donde yo le digo, todo depende qué tipo de profesión tienes. Hay ciertas profesiones que estaban, bueno, ahora con esta nueva administración pues están enfocándose mucho en tener empleados de casa y no tantos empleados extranjeros. Entonces es examinar cómo esos cambios de política te pueden llegar a afectar. Si tienes una profesión muy especializada, si tienes, por ejemplo, ciertas habilidades, hay ciertas visas laborales que ni siquiera necesitas un sponsor. Entonces, todo depende de cada tipo de situación personal. Claro. Entonces, hablando con un abogado que sepa de esos temas específicos, te va a poder dar un diagnóstico, por decirlo así, y poderte dar diferentes avenidas y de ahí los pasos a seguir. ¿Puede tardar tiempo? Sí. ¿Te va a costar dinero? Sí. Pero últimamente, ¿qué es lo que prefieres? Tomar una decisión a la loca por lo que el primo, el vecino, el de la esquina dice, no, véngase que aquí hay trabajo, pero ¿cuál es el trabajo que te toca hacer? Claro. Limpiar, construcción, trabajar en los campos, nada malo con esos trabajos, pero ¿es lo que tú quieres estar haciendo por el resto de tus días? Sí, eso es lo que hablábamos detrás de cámaras antes de empezar la conversación, ¿no? Exacto. O sea, que nosotros realmente llegamos a este país y yo creo que llegamos a aportar. Y que no hay nada de malo que trabajes en un restaurante, no hay nada de malo que recojas verduras o que limpies las calles, pero nosotros podemos aportar mucho más a esta sociedad, porque realmente el latino, algo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo trabajo en tecnología, y me he dado cuenta que el americano se hiperespecializa en un sector y es muy bueno en esto, ¿sabes? En esto es muy bueno. Pero si tú le cambias esto, se hace un 8. El latino, y hablando en tecnología, sabe de todo un poquito. Sí. Y si se llega a presentar un problema, él sabe cómo resolver. Y eso es un tema muy de nuestra cultura. Y yo creo que eso nos da un valor agregado muy importante, ¿sabes? Pero me parece algo muy curioso que nos volvemos así llegando acá. Porque lo único que yo escucho, vuelvo y te digo, gente en Colombia, ay, este fin de semana no es puente. Ay, este fin de semana me toca trabajar. Ay, es que mi jefe me dijo que trabajara 1 hora más o X, ¿cierto? Sí. Pero llegan aquí y tienen 2 y 3 trabajos. Alguien en Colombia me decía, no, es imposible trabajar 3 trabajos. Yo, no es imposible. Pero déjame y te digo algo. Mira cómo es el sistema. Mira que esto es algo muy interesante. Yo fui empresario en Colombia. Yo tenía empleados. Colombia es muy diferente a los Estados Unidos en el sentido de que si yo tengo un empleado full time que cotiza ante la seguridad social, porque yo como empleador tenía que pagar todo, todo ese tema de seguridad social, él no puede tener 2 al tiempo. Hay un problema legal que tú tengas 2 trabajos, porque en el tema de cotización el sistema no lo permite. Entonces, todo el país y toda la estructura de Colombia está diseñado para que tú tengas un solo trabajo. Correcto. Por eso es que hay tanta informalidad en Colombia. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas acá? Acá tú puedes tener todos los trabajos que tú quieras, ¿sabes? ¿Qué es calidad de vida? Por supuesto que no. Pero yo llegué con esa mentalidad. Yo vengo a trabajar duro al principio para poder alcanzar lo que yo quiero alcanzar y poder tener la comodidad que quiero tener. Y me sacrifiqué mucho, no te imaginas. Sí. O sea, no sabes cuántas horas trabajaba. Trabajaba desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:30. Y llegaba a mi casa a la medianoche, muerto. Y al otro día, de nuevo. Y era un ciclo. Pero siempre tuve en mi cabeza que este era un pequeño sacrificio que estaba haciendo por unos años para poder estar donde quería estar. Y, ¿sabes? No estoy en el punto ideal que quiero estar, porque nunca voy a llegar a ese punto, porque yo aspiro a mucho más, pero al menos me siento feliz y contento con lo que hago hoy en día. Claro. Una diferencia. Y creo que tocas en algo muy importante que es feliz y contento. Yo te puedo decir, a mí me trajeron cuando yo tenía 12 años, yo no
No fue mi decisión consciente de yo venirme acá. Entonces, crecí en una cultura mixta, muy colombiana, sí, pero al mismo tiempo muy anglosajona. Yo crecí en un estado que se llama Minnesota, bordeando Canadá. Yo fui la única latina en todo mi bachillerato. Yo podía pasar meses sin hablar en español fuera, aparte de mis padres. Yo creo que el sol ni lo veía. El sol ni lo veía. Entonces, es esa mezcla de, sí, entiendo tu punto, pero también entiendo de que tú no tienes límites. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú ves que alguien ya llegó allá, lo único que significa es que ya hay un camino que alguien ya transitó, lo cual es una mentalidad muy distinta a la mentalidad latina, a la mentalidad colombiana. Siento que nuestra cultura, desafortunadamente, si ve a alguien con dinero, si es hombre, qué torcido habrá hecho. Si es mujer, sí. Está trabajando, haciendo qué. Una mentalidad de mucha escasez, y llegamos acá muchas veces con esa misma mentalidad de escasez, porque llegamos al país de las oportunidades, donde si alguien ya está allá, significa que yo también puedo llegar allá. ¿Al 2025 Estados Unidos sigue siendo el país de las oportunidades? Yo creo que todos los países son países de oportunidades. Dependes tú con qué ojos estás buscando esas oportunidades o estás viendo esas oportunidades. ¿Cuántos nómadas están yendo a vivir a Medellín? Medellín está invadido de turistas que ya no son turistas. ¿Por qué? Porque vieron oportunidades. Oportunidades que muchas veces ni siquiera nosotros mismos vemos. Y terminamos yéndonos a otro país buscando una oportunidad, pero llegamos a ese país con la misma mentalidad de escasez y no vemos las oportunidades. Y por eso hay tanta gente que simplemente llega y se queda en el mismo trabajo toda la vida. Toda la vida. Hace poquito veía a una mujer que se pensionó después de trabajar 40 años en McDonald's y decía, Dios santo, ¿cómo pudiste estar toda tu vida trabajando de cashier en McDonald's? O sea... Pero esa era la mentalidad. Sí, y ella estaba feliz, ¿sabes? Es... Pero para mí, inconcebible. Exacto. ¿Por qué? Porque tú ya tienes otra información acá en la cabeza, tú ya has visto otras cosas, tú ya dices, no, es que quiero más y voy por más. ¿Por qué? Porque lo que tú ya tienes acá es muy distinto. Tú llegas a los 12 años de Estados Unidos. O sea que tú llegas con un mix muy curioso, porque llegas en un momento en que tus ojos se abren al mundo, llegas de Colombia, llegas a los Estados Unidos, un país de oportunidades. ¿Tú llegaste con barreras de escasez a este país? O sea, en tu mentalidad de niña pasando a adolescente, ¿tú tenías esa mentalidad de escasez? De cierta manera, sí. De cierta manera, creciendo en esos primeros 12 años en Colombia, una dinámica compleja. Mi papá viene a Estados Unidos cuando yo tenía más o menos unos 7, 8 años la primera vez. Mis papás tenían un negocio, ellos tenían una marquetería que en su tiempo tuvo mucha abundancia, prosperidad, y después se quiebra por todos esos temas socioeconómicos que estaba viviendo Colombia en los 90s. No me preguntes cuántos años tengo, 29. Entonces eso complica mucho la dinámica y llegar acá a un país donde no hablas el idioma, culturalmente eres un bicho raro. Yo me acuerdo ir de paseo, yo no sé si, a ver, aquí vamos a comparar, cuando tú ibas, estabas en el colegio y te mandaban de paseo del colegio, tu mamá y tu papá te empacaban un fiambre. Sí. Ok, ¿y qué te empacaban por lo general? ¿En la lonchera? En la lonchera, ¿cierto? Sí, me ponían frutas, me ponían comida saludable, comida rica, arepa. Arepa, ok, listo, arepa. Pues a mí me empacaban sudadito de pollo. Y mi mamá me empacaba uno para por la mañana y uno para por la tarde porque por lo general el paseo del colegio era ir a piscina, entonces para que cuando salga de la piscina no salga con hambre. Me imagino la cara de los niños cuando veían lo que tú comías. Imagínate yo de 12 años, rodeada de puros gringuitos, y yo sacar mi fiambre, pollo, tajadas, y voltea a la gringuita del lado y me dice, ew, what is that? ¿Qué es eso? Y yo como que, ay no, trágame tierra. Que llegué a mi casa y le dije, mamá, la próxima vez quiero que me hagas un sándwich.
Mi amor, pero va a quedar con hambre, ¿usted cómo va a hacer eso? No, yo mamá, nada más quiero un sándwich. Y mi mamá, muy juiciosa, llega y me empaca un sándwich. Pan, jamón, tomate, lechuga, otro pan, otro jamón. Ese sándwich era como de 7 pisos. Vuelvo yo, abro el sándwich de 7 pisos y la gringuita otra vez, ew, what is that? Y yo como que, ay, era un sándwich. Y yo veía que ellos nada más eran jamón, queso. Básico. Y ya, que yo llegué a mi casa y le dije, mamá, no me vuelve a empacar nada, nada más quiero jamón, queso y 2 trajas de pan. O sea, una dinámica muy diferente, cultural, socioeconómico también, porque ya era un entorno donde un papá proveedor, 3 hijas, esposa, una sola persona trabajando, entonces un poquito apretados económicamente. Papá, necesito otro par de blue jeans, ya la ropa de Colombia no me sirve. No, mija, ahora no hay. Papá, necesito. No, mija, ahora no hay. Sí, hay una gran diferencia, ¿sabes? O sea, mi mente cambió mucho cuando llegué a este país. A pesar de que en Colombia yo era empresario, tenía restaurantes, cuando yo llegué acá se te abre la cabeza en el nivel de oportunidades que percibes, ¿sabes? Y decía, oye, ¿yo por qué no hacía esto allá? ¿Sabes? O sea, incluso llegas hasta a maquinar, decir, yo puedo hacer esto allá, y me puede ir muy bien, ¿sabes? Pero es otro contexto completamente diferente. Exacto. Y volvemos como al ejemplo de comprar el carro, que Ujú. muchas veces ciertas cosas acá son mucho más Sí. fáciles de materializar que en nuestro propio país. Me acuerdo cuando yo llegué, una de las primeras cosas que hice fue sacar un celular. Y me voy a una tienda para sacar el celular y tú sabes cómo es en Colombia, todo es un papeleo. No, que la cédula que firma este contrato. Que la huella digital. Y yo llegué, no, necesito un celular. Y me dije, ¿qué plan quieres? Quería un plan ilimitado, eran como $35. Y de repente me dicen, mira, por este plan tienes un celular gratis. Y yo decía, ¿cómo que gratis? Eso es pensado. ¿Cuándo me lo va a cobrar? Espéreme. Sí, pero te das cuenta que no, que el sistema acá es completamente diferente. Y me dieron un celular gratis, yo no lo podía creer. Entonces, son esas pequeñas diferencias, ¿sabes? Y que este es un país con muchas cosas maravillosas, que no es perfecto. Hay muchas cosas por mejorar en este país, ¿sabes? Pero que yo me siento muy bendecido de estar acá, ¿sabes? Y realmente agradezco mucho tener esta conversación contigo, porque yo lo que más quiero es que llegue el mayor número de migrantes responsables, ¿sabes? Que lleguen personas buenas, que lleguen a aportar a este país y que se hagan las cosas bien. Por eso que creo que tener este tipo de conversaciones ayuda a abrir la mente y a que muchas personas puedan aprender. Para todas esas personas, porque nos están viendo de muchos lados, y aprovecho a todas las personas que nos están viendo, suscríbanse a nuestro canal, estamos creciendo cada día y cada jueves tenemos muchísimo contenido de valor que estamos ofreciendo. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, pues estamos en las redes sociales, en Instagram, @RestrepoLawGroup. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un mensaje. Nuestro número de teléfono o WhatsApp es el 561-809-2268. Me resuena muchísimo todo lo que dices porque en realidad mucha parte de lo que yo hago es educar a mis clientes. Yo siempre les digo, el conocimiento es poder. Mi papá siempre me decía, estudia, que eso nadie se lo quite. Claro. Se lo quita y yo creo que hasta el día de hoy sigo estudiando y especialmente en esta profesión con este tipo de administración siempre estoy en modo estudio, pero con los clientes, con las personas allá afuera, busquen información adecuada, edúquense, investiguen, hagan muchas preguntas, porque en realidad atravesar un proceso migratorio no es fácil, no es imposible, pero en realidad puede ser muy beneficioso o puede ser muy malo si no tienen la información adecuada. Toda la información de tu negocio y todo lo que hace lo vamos a poner en la descripción, así que todas las personas pueden consultarla. Es una persona maravillosa y tú y yo nos vamos a volver a sentar. Esta vez yo voy a ir a tu oficina porque tú tienes otro perfil muy interesante que voy a explotar contigo. Quise centrar mucho esta conversación en el tema de inmigración, te lo agradezco muchísimo, pero sé que también nos vas a aportar mucho valor por ese otro lado y la gente que lo quiera ver, que descubran tus redes sociales, así que de verdad agradezco mucho que vengas a nuestro estudio, que te sientes con nosotros y que compartamos. No, para mí ha sido un placer y esa otra faceta ha sido un proyecto
como tú dices, venimos acá a explorar, a crear muchas otras cosas. No solo soy abogada, soy mujer, soy tía, soy hija. Muchas veces la gente me ve allá afuera y me dice, ay, usted no es la abogada y usted como tan buena gente. O me pasó este fin de semana que estuvimos en un entrenamiento de liderazgo y se me acercó y me dijo, yo pensé que usted era muy mala clase, porque como me ven como la abogada en muchas situaciones, no me define, simplemente es mi profesión, pero yo soy un ser humano tal cual como todos ustedes y también me río y también hago chistes y también me enojo, pero más que todo estoy es para servir Gracias, Cata. con todo el amor.